El pasado miércoles estuvimos viendo todo el capítulo 22 de este maravilloso relato en el libro de Génesis, en el cual nosotros podíamos ver con toda facilidad cómo la historia de Jesucristo la historia de la iglesia, más que la historia de Jesucristo, se puede ver aquí en las páginas del libro de Génesis. Una cosa lejísimo para allá adelante, ¿verdad? Y sin embargo, aquí hay muchas pautas y muchas cosas interesantes. Y habíamos establecido, yo le dije que si solamente llegábamos a establecer que aquí podemos ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pues ya y con eso yo me conformaba, y yo creo que nosotros llegamos a ver eso, ¿verdad que sí? Ahora vamos a hacer, yo debería terminar con lo que leyó mi hermano, pero no quiero que se vaya este capítulo sin que nosotros hagamos unas anotaciones, algunas apuntaciones muy especiales acerca de lo que hemos leído. Y por ejemplo, a mí me gustaría, deberíamos, como le dije, ya pasar, como ya vimos la historia completa, ya pasar a la tercera parte del acto y hablar acerca del encuentro del hijo con la iglesia, el hijo con la novia, pero es lo mismo. Pero vamos a echar un poquitito para atrás, vamos a leer un poquito y vamos a sacarle un poquitito más de esencia a esto que hemos leído. Por ejemplo, está bien establecido quién es el Padre, porque ya lo habíamos dicho desde hace algún tiempo. Y quiero que veamos rápidamente la conversación del Padre con el siervo. Tengo que decir que este siervo, que era el más viejo de la casa de Abraham, que era un siervo con una fidelidad probada a través de los años, si leemos en el capítulo 15, versículo 2, de este mismo libro de Génesis, capítulo 15, versículo 2, dice: después de esta cosa vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Yo creo que ya está establecido cómo se llamaba el mayordomo de la casa de Abraham, ¿verdad que sí? Ya en el capítulo 15, antes de Agar, antes de todo eso que leímos como preámbulo de esta narración, ya nosotros podíamos saber cuál era el nombre del siervo de Abraham, del mayordomo de Abraham, de la persona de confianza absoluta de Abraham. Sin embargo, si ustedes se fijan, en el relato entero no se menciona el nombre de ese señor. Y él es el protagonista de la historia. El protagonista del capítulo 22 es el siervo, el criado. Sin embargo, no se menciona. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que ver cómo es que hoy en día, que es lo que ambienta esta historia. Recuerden que en el capítulo 22 establecimos la similitud que hay entre Isaac y nuestro Señor al momento del sacrificio. Y no leímos el capítulo 23, que tiene que ver con la muerte de Sara y algunas cosas que también son súper interesantes, pero que no vienen al caso con la línea que hemos desarrollado, que es ver la figura de Jesús en la persona de Isaac. Bueno, pues ya en el capítulo 22 establecíamos claramente el Hijo. Y en los capítulos anteriores establecíamos la similitud de Abraham. Podemos establecer fácilmente la similitud de Abraham con el Padre, empezando prácticamente desde el nombre, desde Abraham. Bueno, ahora tenemos ese nuevo personaje
que es el mayordomo. Yo no quiero ni siquiera decirle Eliezer, porque aunque ya lo hemos leído, pero como no lo dice, está bastante claro acá que se trata del mismo personaje, pero vamos a dejarlo así. Miren lo interesante de esto. Yo le decía que no se menciona su nombre por ningún sitio, pero él es el protagonista de este pedazo de la historia. El protagonista de este pedazo de la historia es el Espíritu Santo. El pedazo de la historia que nosotros estamos viviendo ahora es el Espíritu Santo. Pero él no quiere ningún tipo de protagonismo. Fíjense que el Hijo se llama el Hijo, y lo sabemos, el Padre se llama el Padre, y cada uno de ellos tiene nombres. Por ejemplo, el Hijo se llama Jesús, que significa Salvador. El Padre se llama Jehová, que es 4 letras que ni siquiera se puede mencionar y todas esas cosas que ustedes saben, pero que tiene un nombre, tiene un nombre propio. Pero el mayordomo no tiene nombre en esto, y el Espíritu no tiene nombre. Entonces, esa es una de las características que quería establecer, más allá de toda duda razonable, como dicen en los juicios de Estados Unidos, acerca del sirviente, del enviado, acerca de el criado, acerca del mayordomo, como quiera que le pongamos. No reclama en ningún momento en toda la narración. Nosotros no vamos a leerlo por razones de tiempo, pero ustedes sí pueden leerlo. Pero el mayordomo no reclama en ningún momento, en 67 versículos, que yo les había dicho que es larguísimo este capítulo, nunca reclama un pedacito de la historia. Siempre él habla de que mi Señor me dijo y yo hice y la muchacha me dijo. Él no está para eso. Él está para dar un mensaje y para traer a la novia. Y eso es precisamente a lo que se apega este personaje a través de todo lo leído. Es interesante saber que desde que leemos también en el capítulo 22, dice, en el capítulo 24, perdón, y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Puntualizar también el hecho de que era el criado viejo. Abraham, con toda certeza, como ya lo vimos en el capítulo 22, tenía criado fuerte, tenía gente de guerra, por lo que también se puede establecer anteriormente. Era un personaje, tenía muchos recursos, pero al mismo tiempo Abraham tenía mucha sabiduría. Era un hombre muy, muy sabio. Entonces él no manda a uno de esos muchachos fuertes a buscarle novia al hijo. Que quién sabe lo que le iba a decir ese muchacho en el camino, sino que manda a una persona mayor. Lo manda bien custodiado, porque el hecho de que llevara 10 camellos no era porque él iba ahí solo con 10 camellos. Recuérdense que ese señor iba forrado de oro. Él llevaba regalos, obsequios, que allá en ese tiempo, como aquí, el que sabe que uno anda en una caravana por ahí escondido y que tiene algo de dinero, las necesidades del ser humano son exactamente las mismas en todos los tiempos. Eso no ha variado. Y eso que le sucedió al Señor que narra en una de las historias nuestro Señor Jesucristo acerca del samaritano, eso que le sucedió al hebreo, al judío, cuando iba subiendo, eso lo pasaba en ese tiempo y pasaba también en el tiempo de Abraham y pasa ahora, porque es que la gente siempre se aprovecha del más débil o del que ve que tiene algún rastro de opulencia o de lo que sea, porque eso está dentro del corazón humano. Pero Abraham busca la persona idónea para hacerlo. En el caso del capítulo 22, buscó 2 tigres fuertes. Se fue en burro.
En este caso, él busca el más viejo de su casa, la persona de mayor confianza. Y le acompañan otros, un séquito, que va a custodiar a la persona que tiene que hacer esto. Ustedes se pueden poner en la condición en la que ustedes quieran, porque ustedes tienen que verse dentro del relato, porque este relato es tan actual ahora como en los días de Abraham. ¿Estamos claros? El criado ha aprendido de Abraham, a pesar de que el criado no salió de Mesopotamia, sino que en el mismo capítulo 15 se dice que era de esos lados ahí, de Damasco, un poquito más al norte. El criado demuestra tener una fe absoluta en Dios. Vamos a leer el versículo 12. Dice, y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy un encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. ¿A quién oró? Al Dios de Abraham. Eso quiere decir que hay una cercanía, ¿verdad?, muy evidente con Abraham. Él tiene todo el respeto del mundo por Abraham. Y fíjense que lo lógico fuera que dijera, oh, dice aquí, oh Jehová, Dios mío. ¿Ven? Y él dice, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham. Tiene una cercanía evidente con Abraham y no se atreve a disputarle el Dios. El Dios de Abraham es el papá, es el que sabe. Vamos a leer el versículo 26. El hombre entonces, hablando acerca del criado, el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Leamos entonces el versículo 48. Relatando la historia, entonces le puse un pendiente en su nariz y brazalete en sus brazos, y me incliné y adoré a Jehová, y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por el camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Interesantísimo también, ¿verdad? Finalmente, leamos el versículo 52. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó a tierra ante Jehová. Versículo 52 de este capítulo 24. Eso le da una idea, o debe darnos una idea, de lo cercano que está este señor criado, ya no a Abraham, sino a Jehová. Al Dios, como él le llama, al Dios de mi amo. Pero lo cercano que está al Dios todopoderoso, al Dios verdadero. Cuando Abraham le habla de Dios al criado, yo lo dije la semana pasada, miren los términos que le habla. Versículo 3. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y de la tierra. Es en esos términos que le habla Abraham a su criado, para que él entienda la grandeza de Dios, pero que se sabe que ya este señor sabe de qué está hablando. Cuando hacen el juramento, ya él sabe que es un juramento en Jehová que están haciendo. Es un juramento en el Dios de Abraham, que tiene todo el peso para él, que demuestra ahora en todas esas citas que yo le leí, en el versículo 12, en el 26, en el 42, en el 52, en el 56. En todos esos nos da la idea del peso que tiene ese juramento para ese señor, porque ya él trabaja en función del Dios de su amo, como dice él.
Versículo 18. Y ya vamos a entrar, bueno, antes que quiero mencionar que Isaac, que debería ser el gran protagonista de la historia, solamente se menciona en el versículo 4, lo leemos para que estemos claros con eso, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Es la primera vez que se menciona a Isaac aquí. Y no solamente que se menciona aquí, ustedes recuerdan cuándo fue la última vez que se mencionó en el capítulo 22. Antes de terminarse, fue la última vez que se mencionó a Isaac y vuelve a aparecer de nuevo a la altura del versículo 62. En el versículo 62 y 63 es que aparece de nuevo Isaac, para los que se pierden y creen que él es el protagonista de la historia. Vamos a ver ahora, porque ya hemos analizado el segundo personaje, pero nos falta, yo le dije que nos falta un personaje interesantísimo, que es la novia. Entonces vamos a sacar, así como hemos sacado algunas características del siervo, se pueden sacar más características y sobre todo se puede hacer más analogías, pero por razones de tiempo y para no abarrotar el estudio, pero yo les invito sinceramente a que busquen analogías. Analogía es de lo que él dijo, ¿qué se está haciendo ahora? De lo que como el criado se comporta, ¿cómo se comportaría el espíritu en este momento? ¿Qué es lo que hace? Y todo eso, esos diálogos que son interesantísimos. Por ejemplo, para darle un asunto de analogía. Me preguntaba mi hermano Denny la semana pasada, que porque la lectura era tan larga, yo pude haber cortado el relato que él le hace a los padres de Rebeca. Pero ¿por qué el escritor se toma la libertad de decir lo mismo? Porque ustedes saben que es prácticamente, no exactamente, pero es prácticamente lo mismo. No es letra por letra, porque yo he encontrado dos cositas en las que varía. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu nos está diciendo a nosotros, la iglesia, exactamente las mismas cosas que el Padre le dijo a él. El Espíritu nos está revelando, así como el Señor dijo, cuando yo me vaya, le voy a dejar a uno que les va a revelar todo lo que yo dije. Pero nos lo revela con la fidelidad que está revelando este siervo, las cosas que escuchó tanto del Padre como del Hijo. En la misma línea. Y eso es interesante que lo estudiemos para que ustedes se den cuenta de que lo que se dijo al principio, eso del juramento y todas esas cosas, él hace la misma descripción. Una cosa interesante también, no solamente que él transmite lo que el Padre le dio, sino que lo que le pasó, él también lo dice de nuevo. ¿Por qué? Porque él está pegado a la verdad. El Espíritu está pegado a la verdad. No se despega de la verdad. Dice exactamente lo que pasó, cómo pasó y por qué pasó. Porque Él es la verdad. Porque Él es el Padre. Igual que Él es el Hijo. Él es la tercera persona, pero Él es uno. Bueno, ahora sí, vamos a entrar a la tercera persona. Sería el cuarto participante de este diálogo. El cuarto participante en importancia, porque ustedes saben que aparece Labán y aparecen otros personajes, pero el cuarto participante en importancia es Rebeca. Y vamos a ver de qué manera también podemos establecer algunas analogías entre lo que debería ser Rebeca y lo que debería ser la iglesia, como ya hemos establecido. Vamos a leer la narración de cuando él llega a la fuente. Primero, vamos a leer el versículo 18, ¿verdad?
15. Vamos a leerlo a partir del versículo 11, para que tengamos el panorama de qué fue lo que pasó ahí. Dice que llegó a Nacor, a la ciudad de Nacor. Nacor es un personaje, pero llegó a la ciudad de Nacor. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en la que salen las doncellas por agua. Ustedes saben lo que significa eso de arrodillar el camello, ¿verdad que sí? El camello tiene la coyuntura al revés, es como los Rolls Royce, que tienen la puerta que abren raro. Entonces, el camello, para que alguien se le monte encima, cuando él se echa, él no se echa para atrás, él se echa para adelante y se arrodilla. Entonces ahí es que él cae. ¿Ustedes lo han visto? ¿Verdad que sí? Entonces, el hecho de que arrodillar el camello quiere decir que el camello dura más de media hora para pararse después que se pone así. Ustedes dicen lo que saben, yo nunca he estado cerca ni siquiera del camello del zoológico, pero dicen lo que saben, que el camello tú tienes que, si no está muy educado, si no es un camello muy viejo ya, tú tienes que enseñarle algo que a él le guste mucho para que él se pare de ahí. ¿Ustedes lo sabían eso? Pues lo que saben de camello dicen que después que un camello se echa, o tiene mucha educación o hay que sobornarlo para que el camello se incorpore, porque le toma un poquito de esfuerzo al camello hacer hecho. Los camellos prefieren estar parados, esa es la verdad. Dice que entonces se arrodilló los camellos fuera de la ciudad, lo que quiere decir que él se iba para ahí hasta que resolviera su problema. ¿Y dónde va? Va al pozo de la ciudad, que él sabe que a esa hora las doncellas van a cargar agua. ¿Qué quiere decir esto con relación a la iglesia? Que nosotros tenemos que estar donde nos corresponde a la hora que nos corresponde. ¿Verdad que sí? Hay que estar en el lugar que nos corresponde. Si hay que ir a buscar agua, la iglesia tiene que ir a buscar agua, irla a buscar al lugar que le corresponde, pero a la hora que le corresponde. Entonces, creo que las iglesias, en sentido general, estamos fallando porque no nos ponemos a buscar el agua en la hora que nos corresponde. Esto se ha trastornado y uno de los escritores que leí dicen que este trastorno se había mantenido, vamos a decir que esta costumbre se había mantenido de que la iglesia fuera al momento preciso, al lugar preciso. Cuando se habla de agua, ustedes saben que lo que estamos hablando es de espíritu, ¿verdad que sí? En sentido figurado. O en sentido eclesial. Entonces, las iglesias hasta el Renacimiento hacían lo correcto. Pero ahora como que dicen los estudiosos, como que se ha trastornado y ahora hay iglesias para cualquier momento y en cualquier hora y como que se ha perdido ese momento especial en el que la iglesia debería estar. El momento en el que la iglesia debería estar reunida, unida toda. Y solamente esporádicamente ya nosotros somos fiel testigo de ello. Ya venimos cuando entendamos que es suficiente. Pero las cosas que nosotros deberíamos hacer como iglesia, en los lugares en los que deberíamos estar, lo obligado, esa es la verdad. Sin embargo, vemos que Rebeca sí estaba en el lugar indicado a la hora indicada. Vamos a seguir leyendo, versículo 12. Y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí estoy junto a la fuente de agua.
y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Entonces aquí establece el criado una especie de password, ¿verdad? Una contraseña, un password, para poder entrar al asunto. Miren el password que él establece. Él dice: yo le voy a pedir agua a esa muchacha. Vamos a leerlo. Versículo 14. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, ella va a responder. Algunos dicen que la contraseña, lo que él buscaba era que le diera agua. Pero eso no es suficiente, porque es muy probable que a la que él le pida agua, le diera agua, porque es un extranjero, un forastero, no tiene con qué sacarla. Sin embargo, él se va un poquito más allá y dice: y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos. Hay una predicación de la que estuve estudiando que dice, porque esto se aplica mucho a nosotros como iglesia y también en lo personal. Entonces, una de las predicaciones que estudié era para la juventud. Entonces, cuando los jóvenes están buscando matrimonio, buscando conseguir pareja, tanto las mujeres como los hombres, establecen una especie de diálogo con Dios, como estableció el criado, y dicen: Señor, que la muchacha que me corresponde entre por esa puerta con una falda blanca. O Señor, que el muchacho que me gusta o la persona que tú tengas para mí, que entre con unos pantalones azules. ¿Verdad que sí? Bueno, es una señal, pero ¿qué señal? Este dijo, a la que yo le pida, no solamente me dé a mí, sino que le dé a los camellos. Eso era sumamente improbable. Ya yo lo había establecido, son 30 litros de agua, 30 galones de agua, que con un solo camello de eso. Entonces lo que él estaba pidiendo, lo que él establece en ese diálogo, no era que la muchacha que entre por ahí tenga un peinado de tal o cual tipo, o que tenga los cabellos largos. No, estaba pidiendo algo que era realmente improbable. Entonces, no, porque yo le pedí al Señor y bueno, ese diálogo se establece ahí. Sea pues que la princesa, que la doncella que yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo. Porque en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Ahí es. No es de otra manera. Es lo que el Señor quiera. Y aconteció que antes de que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham. Si nosotros nos vamos al capítulo 11, ¿verdad? El capítulo 11, el primero de lo de Abraham. Sí. En el capítulo 11, descendencia de Sem, la historia de Abraham, capítulo 27, versículo 27, perdón, del capítulo 11. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Harán era el padre de Lot. Los hermanos, los tres, eran Abraham, Nacor y Harán, los hijos de Taré. O sea que el espíritu, el ángel del Señor, como le había dicho Abraham al siervo, el ángel del Señor te dirigirá. El ángel del Señor lo llevó a las puertas de la casa de Abraham. Ustedes no se imaginan
no hay capacidad para imaginarnos la cantidad de lugares a la que él podía llegar. La cantidad de lugares a la que él podía llegar. Saliendo de Jerusalén, de Beerseba, atravesar todo el... Hay que hacerlo prácticamente en línea recta para llegar a donde él llegó, a la tierra de Nacor. Pero era la promesa de Abraham que el ángel del Señor iba a ir delante de él, mostrándole el camino. ¿Cuáles son las características ahora de Rebeca? Vamos a verla. Y recuerden que cada vez que pensemos en Rebeca tenemos que pensar en la iglesia. Ella respondió, después de este diálogo, después de que el criado dialoga con el Señor, ella respondió: bebe, Señor mío. ¿Y qué dice después? No, una sola gente, duro, como un hombre. No. Ella respondió, versículo 18, bebe, Señor mío. Y se dio prisa. Y se dio prisa. ¿Entienden? Eso es una característica que era apreciada inmediatamente por el criado. No solamente lo hizo, sino que se apresuró, se dio prisa en resolver esa situación de él. A bajar el cántaro sobre la mano del criado y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua. No solamente voy a sacar agua para tus camellos con el próximo cántaro que yo saque. ¿Entienden? Porque sí, yo estoy seguro que si fuera dominicana y empeña su palabra en que va a echarle agua a los camellos, ella, lo que le quedó del cántaro de él, que le dio de beber, va y lo tira en el abrevadero y ya le dio de beber a los camellos. Ya resolví el problema, porque ¿cuál era mi promesa? Que yo le iba a dar de beber a los camellos. El agua está ahí, si ellos no se lo beben es porque no quieren. Y cuando acabó de darle de beber, también para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber. Y otra vez dice, versículo 20, y se dio prisa, y vació su cántaro en la pila, donde los animales podían beber ahí, así es la pila del bautismo. Y corrió, dice, y corrió. O sea, tenía el deseo, el ánimo que debe tener la iglesia. Porque no es resolver de la mejor manera. ¿Entienden? No es simplemente, yo le voy a dar de beber y nos vamos a pasar la noche echando agua. No, ella corrió a buscar más agua para echársela a los camellos. Y volvió y corrió, y yo me imagino esa escena que le llenó los ojos al criado. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. ¿Saben cuántos camellos tenía ese señor? 10 camellos tenía. Y esos camellos beben más agua, señores, que eso no tiene madre, cuando eso es gente atravesado. Antes de que se me acabe el tiempo, vamos a terminar con lo de Rebeca, pero yo quiero enfocarme ahora en el final de la historia, versículo 62, lo que leyó mi hermano. Y vamos a establecer antes de esto una sola cosa, y es el hecho de que los matrimonios se pactaban y lo que dijera el novio o la novia tenía la menor importancia. O sea, si dos padres o dos personas mayores se pusieron de acuerdo con que
los dos muchachos de nosotros se van a casar, los muchachos no tienen ninguna vela en ese entierro. Estamos hablando de hace 4,000 y pico de años. De manera que es extrañísimo lo que se presenta aquí. Y es que a ella le preguntaron que si quería irse con él. ¿Por qué? Porque a la iglesia usted no entra forzado. El Señor tiene toda la potestad de agarrarlo por los cabellos, los que tienen cabello, y entrarlo en la iglesia. Pero en esta historia no se trabaja así. En la historia de la iglesia, usted entra si usted quiere. ¿Tú te vas a ir con ese señor? Entonces ella respondió, lo leímos, ¿verdad? No lo leímos hoy, pero lo leímos hace balsa de tiempo. Y les dijo, no me detengáis. Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le preguntaron, ¿irás tú con este varón? Y ella les respondió, sí, iré. A usted no lo forzaron para estar aquí. Usted vino porque usted quiso. Usted dijo sí, le dijo sí al Señor. Y eso hace que usted esté aquí sentado en esta noche, buscando. Y eso es la iglesia. Una gente que dijeron que sí, aun cuando tenían todas las prerrogativas de no pasar trabajo. ¿Por qué yo digo no pasar trabajo? ¿Iría Rebeca a pasar trabajo después de la lectura que le dio el criado a la familia, diciéndole que Abraham era el tipo más rico que había por todo ese pedazo? ¿Era pasar trabajo que iba ella? ¿Ah? ¿Y por qué no me responden? Aquí no hay nadie hoy. ¿Están asustados? ¿Estamos en familia hoy? Sí, pero ¿ustedes creen que era pasar trabajo que ella iba? ¿Eh? ¿Qué tú crees? Trabajo iba a pasar como quiera, porque ella iba a pasar mínimo 60 días en el desierto para volver para atrás. Ya no eran los hombres que iban para allá, no, ella iba a pasar el desierto. Yo no sé cuánto duró. Y déjenme decirle algo, si yo pudiera establecer cuánto duró, no, la distancia se puede establecer fácil. Si yo pudiera establecer cuánto duró Rebeca en volver de allá para acá, yo me atrevo a decir cuándo viene el Señor. Si yo pudiera establecerlo, no tengo datos para hacerlo, pero si yo pudiera establecerlo, esto es cronológico. Esto, lo que estamos leyendo, es lo que estamos viviendo ahora. Y nosotros sabemos cuándo fue el sacrificio. Y nosotros prácticamente, si el Señor revelara esas cosas, uno pudiera armar alguna cosa, papá, y decir, pero eso tiene que estar por aquí. ¿Qué tú crees? Esto es lo que pasó aquí, es lo que está pasando. Eso es una raya. Pero el Señor no puso todos los datos, que no está completo, pero te digo, si pudiéramos establecerlo, fuera un fly, para que tú veas. La cuestión es que ella iba a atravesar un desierto. El Espíritu llega y le habla y le convence de justicia. Y ella accede. Ahora el Espíritu, el siervo, que para mí es lo mismo, tiene que caminar con ella todo el camino de regreso. ¿Y ustedes creen que en ese camino de regreso ellos no hablaron? En todas esas noches no era necesario pararse y sentarse a hablar acerca de Isaac, el novio, y acerca del padre. Y muchas veces tenían que haber contado, ese criado contado esa historia de nuevo, de cómo Abraham sacrificó, o estuvo a punto de sacrificar
en el nombre de Dios a su hijo y sacrificó a cordero. Y cómo Abraham tuvo que haberle dicho a ese mayordomo con lujo de detalle lo que pasó. Y cómo veía ella en su imaginación todas esas posesiones de Abraham, y toda esa tienda, y todo eso cordero, y todo esas vacas, y todo esos camellos, y la extensión de tierra, y todas esas cosas. Lo mismo que el Espíritu hace con nosotros, diciéndonos lo que el Padre tiene y lo que ha reservado para el Hijo, es lo que le contaba el siervo a esa muchacha, atravesando lo que nosotros estamos atravesando ahora. Nosotros estamos en el medio del desierto, pasando trabajo, cuando sabemos que si llegamos allá, se nos arregló la vida. Vamos rápidamente, versículo 62. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve. Eso tiene un nombre muy significativo, ¿verdad? El viviente que me ve. Ahí estaba el Señor recostado en lo que pasaban su novia y el criado, ese desierto, meditando, dice acá, vamos a leerlo. Y venía Isaac del pozo quiere decir de donde está la fuente. Quiero que lo vean así. De donde está la fuente, en donde hay un viviente que todo lo ve. Ahí era que estaba guardado el hijo, en ese momento cuando llegan ellos. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Imagínense esa escena bucólica. Viendo el lugar, las tierras de Abraham, viendo ya el lugar florido, ya no está en el medio del desierto, sino ya entrando al Negev. El Negev es un desierto que hay en la parte sur, se me quedó un mapa para más para adelante, pero ahí ustedes saben que la parte sur de Beerseba, de Jerusalén, para allá abajo, la parte que está más al sur es otro desierto, se llama el desierto del Negev, todavía está en los libros porque no le han cambiado nombre ni nada de eso. Y está en el camino. ¿Recuerdan el que habla con el etíope? Felipe, que dice baja a Gaza, en el camino de Gaza, que es desierto. Eso es parte del Negev. ¿Entienden? Ya ustedes están más o menos ubicados geográficamente. Entonces dicen, pero tú vas de Jerusalén o Beerseba, que se está poniendo bonito, se está poniendo verde, para el sur, para el desierto. Entonces ellos están entrando ahora a Beerseba. Y dice, Rebeca también alzó sus ojos, versículo 64, y vio a Isaac. Pero Rebeca tenía que estar enamorada de Isaac. Porque el único tema de conversación de toda esa noche tenía que ser Isaac. Ella estaba loca por conocer a Abraham, pero ella sabía que tenía un compromiso con Isaac. Nosotros tenemos que saber que tenemos un compromiso con el Señor, pero ya nos han dicho tanto cómo es el Señor. Grato es decir la historia, perfecto quedó ahí. Y que queremos saber más y más y más, y por eso estamos aquí esta noche, para aprender más acerca de la misma historia. Bueno, se me acabó el tiempo, vamos a terminar, Dice que Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello. Yo quiero que ustedes vean, se me acabó el tiempo, caramba. Yo quiero que ustedes vean lo que dicen los rabinos judíos de cómo bajó Rebeca de ese camello. Porque lo que traía Isaac, la postura de Isaac, el resplandor alrededor de Isaac, lo que Isaac transparentaba,
Dicen ellos que ella no tenía que preguntar, ese tenía que ser Isaac. Y por eso ella baja como un rayo del camello, que no es fácil bajar de un camello, pero baja como un rayo del camello y se pone en tierra y va y le pregunta al criado, leamos, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? El criado ha respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Ponerse el velo, sobre todo para nosotros, no personalmente, pero como iglesia, es señal de, primero, de humildad, segundo, de modestia y tercero, de sumisión. Al ponerse el velo, que no tenía ninguna necesidad porque ella no lo conocía. Ella no está con el velo delante del criado. Sin embargo, cuando ella lo ve, que queda deslumbrada, entonces ella toma la mejor de las actitudes. Se pone el velo diciéndole, yo entro en lo que tenga que entrar. Humildad, modestia y sumisión significan para la iglesia el asunto del velo. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Lo vamos a dejar ahí, pero no quiero irme sin apuntar una cosa que también es extraordinaria. El criado le dice por todo lo que pasaron para traerle a esa muchacha. Pero la punta de la lanza del argumento del criado debió ser, tu papá me mandó a hacer eso. Tú sabes todas las mujeres que hay en este pedazo de tierra. Tú sabes que con todos los poderes, para hablar en dominicano, ¿verdad? Con todos los poderes que tenía ese muchacho, él podía coger a cualquiera, escoger a cualquiera. Sin embargo, el criado le dice, tu papá me mandó a buscarla, de tu parentela. Y ella, como leímos, era hermosa, y todo lo que ustedes quieran. Pero ahí se nota la obediencia de Isaac de nuevo. Porque él, no lo dice, no lo piensa mucho, él tomó a Rebeca como mujer. Y después la ama. Pero él primero hace obediencia con el deseo del Padre. Vamos a dejarlo ahí porque yo creo que si nos quedamos en esto, mañana a esta hora, estamos disfrutando de esto. Que Dios me les bendiga a todos.